¿Qué tal, alumnos? Ahora vamos a desarrollar las prácticas aleatorias. Lo vamos a hacer de la manera más simple que podamos realizar. Muy bien, acá todos estos datos numéricos deberán ser procesados según el enunciado que tenemos en cada uno. Por ejemplo, empezamos sin decimales. Hacemos igual a esta cantidad, enter. Ahora tenemos que ponerlos sin decimales, como dice, ¿no? Significa que podemos optar por una de las dos cosas. Primero vamos a copiarlos a todos y eso sería la suma total. Ahora seleccionamos todos y podemos disminuir los decimales de tal manera que llegue a este punto. Redondear. Acá tenemos que insertar una función que dice matemáticas, categoría matemáticas, y buscamos redondear. Acá tenemos redondear, aceptamos el número que deseamos redondear. De acuerdo a esto sería su celda relativa, que esto a las cantidades decimales, que en este caso sería 4. Aceptar. Copiamos para el resto y a todos les quitamos los ceros que vemos acá, de esta manera. Truncar. Insertamos la función también es matemática, y buscamos truncar, que está acá al final. Matemáticas y trigonométrica. Aceptar. Truncar. El número es el relativo a la cantidad de 4 decimales. Luego eso copiamos hacia abajo y todos los datos quitamos la cantidad que se ve en ceros. Bien. Pasamos a la siguiente hoja, que es matemáticas 2. Para matemáticas 2 necesariamente tenemos que borrar todos los espacios en blanco o las filas en blanco que tenemos acá. 1, con ayuda de control seleccionamos 2, 3, 4, 5 y 6. Luego hacemos clic en eliminar. Ya no tenemos ninguna fila en blanco. Ahora, para productos tenemos que insertar la función suma acompañado de la función contar.si. En este caso sería igual suma, abrimos paréntesis, contar de 1, o sea, sumar una unidad, todos los que se parezcan, barra contar.si, abrimos paréntesis, y tenemos que seleccionar el rango. El rango es solamente los productos. Bien. Primer rango, punto y coma, el mismo rango. Una vez que has hecho eso, cerramos el paréntesis rojo, cerramos el paréntesis negro y no vayan a presionar enter, sino control shift o mayúscula enter. La respuesta son cuántos productos hay en total. Se contarán camisas, corbatas, pantalones, zapatos. Son 4, porque acá se repite corbatas, pantalones, zapatos, camisas, corbatas, pantalones, y así sucesivamente. Ahora, lo mismo podemos hacer para bodegas. Igual, suma, abrimos paréntesis, 1, barra contar.si,
abrimos paréntesis, y el rango de bodegas. Bien, punto y coma, otra vez el mismo rango de bodegas, cuyo resultado sería: cerramos el paréntesis rojo, cerramos el paréntesis negro, control shift enter, y tendríamos 12 bodegas. Ahora vamos a tener cuál de las bodegas tiene más productos. Para eso nosotros tenemos que hacer acá una pequeña tablita en la cual tenemos bodega, producto, en la cual la bodega 1, 2, son 12 bodegas, lo llevamos hasta 12, y el producto será de la siguiente manera: igual, contar, punto, si, abrimos paréntesis, el rango, se van a hacer estos dos, el criterio, punto y coma, será esto, y cerramos la forma. Antes de irnos a copiar, tenemos que seleccionar el rango y le aplicamos como celda constante, presionando F4. Seleccionamos y presionamos F4, enter. Ahora sí ya podemos copiar hacia abajo y nos va a decir, según esto, esta tablita, cuál bodega es la más, contiene más productos. Ordenando la tabla, ordenamos la tabla seleccionando todo el cuadro, ordenar, personalizado, y seleccionamos productos de mayor a menor. Automáticamente nos va a salir que todas estas bodegas tienen la más grande cantidad de los productos. Por lo tanto, aquí diremos que es el 2,4,9 y 10. Ahora, para la bodega que tiene más unidades, debemos de usar la función, copiamos esto, acá, ajustamos la misma cantidad de bodegas, 1, 2, son 12 bodegas, y aquí en productos vamos a utilizar la función sumar, sumar.si, sumar.si, abrimos paréntesis, seleccionamos este rango, el rango que contiene bodega y unidades, punto y coma, el criterio va a ser la bodega, punto y coma, y el rango de suma serán las unidades. Bien, antes de presionar enter, debemos de hacer que estas, bien, para realizar la cuarta pregunta, ¿cuál es la bodega que contiene más unidades? Bien, vamos a realizar la bodega que tiene más unidades. Vamos a copiar esto, vamos a hacer otra tablita
unidades. Esta es una tablita más, la bodega 1, 2, seleccionamos otros dos y generamos hasta 12. Luego las unidades, hacemos un cuadro. Las unidades será una función llamada sumar si, igual sumar.si, abrimos paréntesis, nos pide el rango que van a ser bodega y unidades, todas las bodegas de las unidades, punto y coma, el criterio será la bodega en mención, punto y coma, y el rango de suma serán las unidades. Bien, cerramos el paréntesis. Bien, entonces lo que ha hecho la fórmula es sumar todas las unidades que le pertenecen a la bodega 1. Ahora podemos copiar hacia abajo, pero antes de copiar tenemos que declarar a dos rangos como constantes, en este caso F2, y tenemos el primer rango, seleccionamos y presionamos F4, y tenemos el segundo rango y presionamos F4 para poder copiar, enter, y recién podemos copiar hacia abajo. Ahora, seleccionando toda la tabla, entonces nos vamos a ordenar personalizado por unidades de mayor a menor. Entonces aquí tenemos que la bodega 4 tiene 1835 unidades, en lo cual nosotros podríamos poner aquí como respuesta 4. Enter. Muy bien. Ahora vamos a continuar con estadísticas. Para estadísticas tenemos el ranking de vendedor, en la cual debemos de obtener el total de las ventas. Lo primero que hacemos es total del promedio. Decimos que el promedio de ventas de todo esto, muy bien, vamos a hacer la función, insertar la función promedio. Insertamos función que viene a hacer estadísticas y buscamos promedio. Promedio nos muestra o nos devuelve un promedio aritmético de todo este rango: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Muy bien, enter. Entonces el promedio es 244 y eso también lo transferimos hacia abajo. En este caso, el total de las ventas sería la sumatoria, ¿no? Acá no podemos total promedios porque solamente es promedios mensuales. Y ahora, el cuestionario. Antes de eso, primero tenemos que ver total de las ventas. Todos estos deberán tener 2 decimales. Aumentamos 1 y 2 decimales. ¿Correcto? Esto sería el promedio. Dice, ¿cuál es de la venta mayor? Entonces, la mayor de todos los meses, no de los promedios. Muy bien, insertamos función, en este caso estadísticas, ¿no? Y buscamos max, que es de máximo. Max. Aceptamos. Entonces, ahora seleccionamos todas estas ventas desde enero hasta junio, lo perteneciente a las personas, y le damos aceptar. La venta mayor será 430, que se ubica aquí en el mes de marzo por Estefano. Bien, la venta menor sería, insertamos función y buscamos mínimo. La función a usar sería min. Aceptamos y sería el mismo rango de todas las ventas. Luego
aceptar, y sería la venta mínima 100. Esa es la menor de todas estas, la cual se ubica aquí por Alexander. Dice, del total de las ventas, ¿cuál es el mayor? Para este caso insertamos la función max, aceptamos y seleccionamos el rango de las ventas, solamente ventas, no vayan a utilizar totales, y luego aceptar. En este caso ampliamos y tendríamos 2100. Ese es el máximo. Ahora, ¿cuál de las 20? El total de las ventas, ¿cuál es el menor? Aquí insertaremos también la función min, que pertenece al mínimo. Min. Aceptar, y sería el rango solamente de las ventas. Y simplemente aceptar. Correcto. De total promedio, ¿cuál es el promedio mayor? Insertamos la función max, y seleccionamos el rango del promedio. Aceptar. Del total promedio, ¿cuál es el menor? Aquí también tenemos que utilizar la función min, de mínimo. Min. Aceptamos, y el rango sería el promedio total, del total promedio. Muy bien. De todas las ventas, ¿qué valor se repite más? Aquí nosotros tenemos que utilizar una función que se llama moda, estadísticas, y buscamos moda varios. En este caso seleccionamos de todas estas ventas y tendremos la que más se repite, es la de 350. A ver, veamos. 350 dos veces, no hay más 350, el resto son unitarios. Esta es la venta que más se repite. Bien, eso es con respecto al ranking de vendedores, y nos vamos a estadísticas 2. En estadísticas 2, esto ya ustedes lo vieron, y tenemos los promedios de exámenes, promedio de prácticas y el promedio general, con su tablita de promedio de exámenes, el mínimo y el máximo. Muy bien. Entonces, ¿qué será en este punto? En este punto tendríamos que realizar la función, insertar una función que se llama promedio, ¿correcto? Y eso es estadística, promedio, aceptar. El rango sería de esto, examen 1, número 2, examen 2, número 3, examen 3, número 4, examen 4. Una vez que hemos seleccionado, aceptamos. Muy bien, y ya podemos copiarlo hacia abajo. El promedio de las prácticas se va a referir acá hasta 1, acá hasta 2 y acá hasta 3. Entonces insertamos la función promedio, que está también en estadística, promedio, aceptar. Número 1, práctica 1. Número 2, práctica 2. Número 3, práctica 3. Y número 4, práctica 4. Aceptar. Bien, eso también podemos copiarlo hacia abajo. ¿Correcto?
Ahora, el promedio general se deberá de estos dos. Insertamos un promedio, aceptamos, y el promedio de todos estos serán estos dos, porque ya se llama promedio de exámenes y promedio de prácticas, ahora promedio entre estos dos. Nada más, aceptamos y eso transferimos hasta abajo. Bien, del promedio de los exámenes, vamos acá, ¿cuál es el mínimo? Entonces sería igual min, abrimos paréntesis para que, y seleccionamos el rango. Ese es el promedio mínimo. El promedio máximo sería igual max, abrimos paréntesis, seleccionamos exámenes, cierro paréntesis, eso sería, o sea, en la nota máxima 15 y la nota mínima 11. Ahora, de las prácticas sería igual al mínimo o min y seleccionamos todas las prácticas, cerramos paréntesis, enter, y acá max, de máximo, abrimos paréntesis, y de todas las prácticas, cerramos paréntesis y presionamos enter. Entonces el promedio de exámenes, el mínimo es 11, el promedio máximo de los mismos exámenes es 15. Correcto. Seguidamente vamos a fecha. Antes de todo, para entrar a la fecha, tenemos que ver cada uno de los datos que estamos ingresando. Veamos, aquí dice 1973, 1964, 1982, 2087. Tenemos que corregirlo. Vamos a continuar. 79 y 1996. Entonces tenemos estos dos que están mal ingresados. Entonces tendríamos que decir, porque 2087 no entra, entonces aquí corregimos a 1987. Y aquí también tenemos que corregir a 1900. Listo. Entonces, para que esto se vea de igual manera, como empezamos, copiamos el formato a esto, para que esto se vea de igual manera. Todos estos deberán verse del siguiente formato. Bien, vamos a ver, y la fecha será personalizada, en la cual tendremos modificando, tiene que haber 4, tiene que haber 2 meses, 2 días, 2 meses y 4 años. Una vez que estamos modificado eso, ya tenemos de esta manera. Dice, edad. Vamos a restar a la fecha actual. De acuerdo a esto, dice, calcular la edad actual de cada uno. Calcular la edad actual de cada uno. Entonces, sería igual, insertamos la fórmula, hoy, abrimos y cerramos paréntesis, menos la fecha de nacimiento. Ahora surge de esta manera y tenemos que personalizarla de la siguiente manera. Solo ponemos 2A. Bien, esa es la edad de este, y trasladamos y copiamos hacia el resto. Ahora, ¿por qué no sale aquí valor? Porque para empezar, no existe
30 de febrero. Entonces tenemos que poner, ¿cuántos días tiene febrero? 28. 28 de febrero. Ahora sí, correcto. Bien, ahora vamos por calcular la edad 2, o sea, esta sección. Antes de hacer ese cálculo, nosotros tenemos que poner esta fecha aquí, 18 barra 10 barra 2001, y realizamos la resta, igual a la fecha sugerida menos la fecha de nacimiento. Enter. Muy bien, y si vamos a copiar tenemos que editarla, y la primera celda, o sea la celda de la fecha sugerida, deberá ser constante, como lo hacemos con F4. Bien, Enter. Recién ya podemos copiar hacia abajo. Muy bien, ahora una vez que tenemos esto, vamos a responder. ¿Cuál es la diferencia de edad entre Walter y Clever? Igual, siempre se escoge el mayor menos el menor. Y tendremos esto, y le damos un formato de tipo fecha corta, y lo cambiamos a personalizada, y solamente le vamos a aplicar 2A para los años. Entonces tendríamos eso. Muy bien, este mismo formato podemos copiar para el resto, porque todos son cuántos esos años. Bien, una vez que tenemos eso, continuamos. ¿Cuántos años tendrá Jessica el 25/12 del 2009? Muy bien, para eso nosotros tenemos que poner a un costado la fecha en mención, que es 25 barra 12 barra 2009. Entonces hacemos una resta del mayor al menor. Este es igual a la fecha sugerida menos la fecha de nacimiento de Jessica, 13 años. ¿Cuántos años Richard es mayor que María? Bien, aquí es sencillo, igual a Richard menos María. ¿Cuántos días faltan para fiestas patrias? Aquí ponemos la fecha de días patrias. ¿Cuánto es? ¿Cuándo es? Aquí tenemos que poner las fiestas patrias que se nos viene acercando, que es el 28/07 del 2018. A esto tenemos que cambiarlo a formato general, y hacemos la siguiente, igual la fecha de fiestas patrias menos hoy, la fecha del computador, y esto también lo cambiamos a general. Entonces 279 días nos falta para fiestas patrias. Ahora, ¿cuántos días han pasado de Navidad? Entonces la Navidad es el 25 barra 12 barra ¿de qué año pasado? Del 2016. Bien, ya que hacemos igual hoy, abrimos y cerramos, menos las fiestas patrias. Enter. Aquí tenemos que cambiar a modo general. Entonces han pasado 305 días, 301 días. Bien,
Ahora continuamos con lógica, situación. Veamos. 1. Dice que todo debe estar en formato de 2 dígitos, ¿no? Formato de 2 dígitos. Las funciones que vamos a utilizar son promedio y la función sí. Bien, la primera pregunta dice: en la columna situación, debe evaluar lo siguiente. Si el promedio es mayor o igual que 10, entonces está aprobado. Si en caso contrario, repite. Entonces, aquí nos vamos a la función, insertamos una función lógica que dice sí, aceptar. ¿Cuál es la prueba lógica? Si esto es menor que 10.7, entonces está entonces tenemos la palabra repite. Caso contrario, aprobado. Aceptamos y copiamos. Estado debe evaluar lo siguiente. Si el promedio es mayor que 16, entonces 16,5, entonces es beca. Muy bien, insertamos la función lógica sí, aceptar. ¿Cuál es la prueba lógica? Si el promedio es mayor que 16.5, beca. Caso contrario, paga. Aceptar. Bien. Eso sería con respecto al registro. Bien. Ahora vamos a ver lógicas 2. Aquí debemos de calcular el aumento al 10% del sueldo si es hombre, al 11% del sueldo si es mujer. Entonces, si nosotros utilizamos estas dos alternativas, necesariamente tenemos que utilizar la función sí. Función sí. Aceptar. Con referente al sexo, si la prueba lógica, si la D6 es igual a M, pero M tienes, como es un alfanumérico, tenemos que poner entre comillas M. Si es verdadero, entonces la operación dice sueldo por el 10%. En valor si falso, o sea que no es M, sino es F, o sea, otro, ¿no? Entonces el sueldo por el 11%. Aceptamos. Bien, esto copiamos hacia abajo y tendremos el total. Bien, ahora calcule categoría A. ¿Cuántos hay en la categoría A? Entonces aquí vamos a utilizar la función contar punto sí. Para eso nosotros tenemos que utilizar una función estadística que dice contar punto sí. Acepta. El rango de contar serían las clases y el criterio sería la categoría. Enter. Son 4.
De igual manera para esto, ahora si queremos copiar para allá, entonces tenemos que mantener el rango. F2, esto sería el rango. F4, presionamos F4 para hacerle constante, Enter. Y podemos copiar hacia la derecha. Bien, entonces tenemos, verificamos, A, ¿cuántos hay de categoría A? 1, 2, 3, 4, correcto. De categoría B, 1, 2, 3, 4. De categoría C, 1, 2, 3, 4. Y de categoría D tenemos 1, 2 y 3. Es correcto. Ahora, ¿cuánto suma todos los que están en la categoría 4? Muy bien. Entonces tendremos que utilizar la categoría, ¿no? Esto, la clase, esta columna y la suma con esto. Bien, vamos a ver. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Insertamos la función, como es suma, insertamos la función matemática y buscamos suma, sumar.si. Esa es la función. El rango se selecciona todo hasta el total, desde la clase hasta el total, ¿no? El criterio, la letra que está aquí, y el rango de suma sería los totales. Muy bien. Aceptar. Entonces suma de esa manera y tenemos que convertirle a estilo millares. Acá está. Muy bien. Ahora si queremos copiar hacia el costado, entonces tendremos que hacer constantes los rangos. F2, ¿cuáles son los rangos? Este es el primer rango. Seleccionamos y presionamos la tecla F4. De igual manera el segundo rango, seleccionamos y presionamos F4 y presionamos Enter. Entonces, para copiar esto hacia la derecha, ya lo podemos hacer. Ya tenemos lógicas 2. Ahora nos pasamos a las lógicas 3. Dice, de la hoja relación debe basarse para llenar estos resúmenes utilizando la función adecuada. Las funciones a utilizar sumar.si y contar.si. ¿Cuál es la hoja relación? Miramos para acá y vemos relación, ¿correcto? Vamos acá, relación. Bien, entonces vamos a ver. Cantidad. Entonces tenemos, cuando es cantidad, debemos de utilizar contar.si. ¿Cuántos afiliados existen por AFP? Analizamos la relación y dice AFP, entonces tendríamos que contar, ¿correcto? Lógicas 3. Insertamos la función contar.si, que es una función estadística. Contar.si, aceptar. El rango que vamos a contar, tenemos que ir a relación y seleccionamos el rango de AFP hasta acá. Bien, el criterio sería la AFP que vemos acá. Luego aceptar. Son 18 para integra. Ahora si queremos copiar hacia abajo, entonces tendríamos que editar la función y seleccionar el rango y hacerlo constante. F4, Enter. Entonces cuando copiamos hacia abajo tendríamos la diferencia de cada, la suma o la cantidad de cada uno. Muy bien. Aquí, total aportado. En total aportado, ¿cuántos aportes
tiene cada AFP. Entonces los aportes son estos, toda esta columna, y las AFP son estos. Entonces sería todo ese rango. Para ese caso nosotros necesitamos utilizar la función sumar.si, que es matemática, y nos vamos a sumar.si, aceptar el rango que vamos a sumar, relación, todo lo que es AFP hasta aquí, el criterio, esta AFP, y el rango de suma sería en relación a las aportaciones. Muy bien, aceptamos y tenemos 2199, lo cual le ponemos estilo millares, pero antes de copiarlo hacia abajo tenemos que editarlo para que el rango permanezca. Este rango seleccionamos, es el rango de consecuencia F4, y el rango de suma sería este, F4. Aceptar. Entonces ya recién podemos copiar hacia abajo. ¿Por qué? Se copia en cada uno de ellos su relación, la que está anterior. Y ahora la suma total es igual a suma, abro paréntesis y selecciono todo esto, todas las cantidades. Cerramos y tenemos. Ahora la suma de total aportado igual suma, abro paréntesis y selecciono todo esto. Y enter. Entonces, ¿cuántos pertenecen a Integra? 18. ¿Cuántos pertenecen a Unión? ¿Cuántos pertenecen a Profuturo? Y su total. Y sus total aportaciones por cada una de las AFP y el total aportado al resto. ¿Cuántos afiliados existen por ciudad? Muy bien, aquí también vamos a utilizar la misma función que hemos utilizado arriba. Entonces será igual, entonces será, insertamos función, nos vamos a matemática, ahora estamos en esto, vamos a, en estas columnas, todo eso lo que es cantidad es contar, seleccionamos, ubicamos en la celda, cantidad, dice afiliados por ciudad. Muy bien, insertamos la función contar, que es estadística, contar.si, abrimos el rango de conteo, relación, sería por ciudad hasta abajo, y el criterio sería la ciudad que está acá al costado. Aceptar. Bien, tenemos 12 y para poder copiarlo editamos y seleccionamos el rango y le presionamos F4 para que sea constante y podamos copiar. Seleccionamos para abajo y ya tenemos total aportado. Ya saben que es la función sumar.si. Insertamos función matemática para que no estén buscando a cada rato, usarnos recientemente. Entonces acá tenemos sumar.si, el rango de suma, relación, tenemos que seleccionar por ciudades, desde la ciudad hasta la aportación, todo este rango. El criterio tendría que ser la ciudad, y el rango de suma en el mismo relación sería aportaciones. Bien, aceptar. De igual manera le aplicamos estilo millares y editamos para que nosotros podamos copiar. Seleccionamos el primer rango F4, seleccionamos el segundo rango F4, enter. Ahora sí podemos copiar, y como siempre la suma total sería igual suma,
abrimos paréntesis y seleccionamos todas las cantidades. Cerramos, enter. De igual manera para igual, suma, abrimos paréntesis y seleccionamos todas las aportaciones, cerramos, enter. Esto no debe tener esa alineación, sino a la derecha. Bien, ahora continuamos. Dice, ¿cuántos afiliados existen por carrera profesional? Aquí, contar, ya sea ingeniería de sistemas, ingeniería civil, arquitectura, derecho. Muy bien, entonces buscamos contar.si, aceptar, al rango, nos vamos a relación y buscamos las carreras. Las carreras vienen a ser estos, bien, y luego el criterio vendría a ser esto, aceptar. Bien, ahora para poder copiarlo, F2 y seleccionamos el rango. Muy bien, el rango, F4, enter. Entonces, recién podemos copiar. Total aportado. Insertamos función, contar.si, no, sumar.si. El rango, relación, desde ingeniería hasta aportaciones. El criterio, el mismo relativo, y el rango de suma sería la relación o las aportaciones. Veamos todo esto y aceptamos. Muy bien, a esto le aplicamos estilo millares, pero antes de copiar, F2, marcamos el rango, primer rango, F4, el segundo rango, F4, enter, y podemos copiar hacia el resto. Bien, aquí hacemos igual, suma, abrimos paréntesis y seleccionamos todas las cantidades, cerramos paréntesis. Esto tiene que tener alineación a la derecha, y acá también igual, suma, abrimos paréntesis, seleccionamos todas las aportaciones, cerramos paréntesis y enter. Bien, ahora vamos a ver cantidades, contar las cantidades. Bien, contar, punto sí. El rango de conteo, relación, donde están las edades. Seleccionamos, ¿no? Y el criterio es menor o igual que 30. Enter. Muy bien, son 24. De igual manera, para los que son mayores de 40, insertamos la función con contar.si, el rango, relación, el mismo, lo que es edad, y el criterio es mayor que 40. Aceptamos. Bien, la suma total sería igual, suma, abrimos paréntesis y seleccionamos las dos cantidades, cerramos, enter. Total aportado, sumar punto sí. Muy bien, vamos a ver, sumar punto sí, aceptar. El rango sería desde la edad hasta las aportaciones, trabajo. El criterio sería menor o igual que 30, y el rango de suma sería la relación, las aportaciones, rango de suma, aportaciones. Bien, atención. Ya, ahora para esto, que es un distinto, vamos a insertar otra vez la función sumar.si, el rango, relación,
edad hasta aportaciones. El criterio que viene a ser mayor de 40, y el rango de suma sería las aportaciones. Seleccionamos esto. Muy bien. Una vez que hacemos esto, aceptamos y tenemos el total. Aquí igual, suma, abre paréntesis, cerramos, seleccionamos las dos cantidades, cerramos y presionamos Enter. Bien, ahora estamos en la hoja de texto. Bien, procedemos a revisar. Aquí vamos a utilizar las funciones concatenar, derecha, izquierda, largo y mayúscula. Bien, entonces empezaríamos con unir en la columna G apellidos con espacio, con apellidos 2, con coma, con nombre. Muy bien, entonces nos ubicamos en la columna G, que es la 1, la pregunta 1. Bien, insertamos función, vamos a buscar una función de tipo texto que se llama concatenar. Concatenar nos permite unir varios elementos de textos en uno solo. Aceptar. Primer texto. Dice, apellido 1 más. Dice con espacios. Aquí en el texto le vamos a poner un espacio, barra espaciadora. El texto 3 le vamos a poner el apellido 2 separado por una coma y un espacio para el texto número 5, que es el nombre. ¿Correcto? A ver, verificamos. Dice unir la columna G apellido 1 con espacio, con apellido 2, con coma, con el nombre. Con coma, el nombre. Aceptar. Ya tenemos. Muy bien. De igual manera, copiamos para el resto. Agrandamos el ancho. Y ahora nos vamos a la pregunta 2. Entonces aquí en el 2 dice unir la columna H las dos primeras letras del nombre. Para eso utilizamos otra vez concatenar. Concatenar, el texto dice las dos primeras letras del nombre. Sería izquierda, abro paréntesis, el nombre, punto y coma, 2, cierro paréntesis. Debe aparecer LU, las dos primeras letras. Luego el texto es la edad y luego las tres últimas letras del apellido. Entonces sería derecha, abro paréntesis, del segundo apellido, punto y coma, 3, cierro paréntesis. Entonces tendríamos 3 letras. Aceptar. De igual manera podemos copiar hacia abajo, autoajustar, y nos vamos a la tercera. En la columna B, o sea aquí en la columna 3, dice determinar el largo del nombre que se encuentra en la columna H. Entonces insertamos una función de tipo texto y buscamos largo. Aceptar, y le seleccionamos a la celda H12. Entonces nos va a decir cuánto es el largo. En este caso dice todas tienen 7. ¿Por qué? Porque a cada una se les ha seleccionado 2 de la izquierda más la edad y 3 de la derecha. 4. En la columna I, cambiar a mayúscula el nombre. Entonces aquí utilizamos la función que dice
mayúscula que dice del nombre. Bien, y en la 5 que dice en la columna J cambiar a minúscula al apellido. Entonces insertamos, buscamos minúscula, que es texto, y le damos del apellido 2. Bien, correcto. Ahora nos faltaría los gráficos que nos permitan realizar de la página 23, que vienen a ser lógicas 3, ¿no? Y vamos a hacer gráficos para cada uno acá al costado. Ahora vamos a generar los gráficos. Para generar los gráficos tenemos que seleccionar la AFP y la cantidad, y nos vamos a insertar gráficos de tipo 2D. Bien, cambiamos el título y le ponemos A.F.P. Disculpen los sonidos porque estoy en ambiente abierto. Luego hacemos clic en el borde y cambiamos el diseño. El diseño debemos de escoger uno que tenga porcentaje, así, de esta manera. Es que está así, reducimos el gráfico al tamaño que nos permita ponerlo por acá y cambiamos las fuentes a tamaño 5. De igual manera, fuente tamaño 5. El AFP podemos agrandarle un poquito, le ponemos una fuente tamaño 9. Bien, y acá para separar una de ellas hacemos clic en el gráfico y luego volvemos a hacer clic en la parte que queremos separar y nos vamos al borde y simplemente lo separamos de esta manera. Bien, ya tenemos un gráfico. Ahora vamos a insertar el gráfico de barras. Aquí tenemos seleccionadas AFP. Con ayuda de la tecla control vamos a seleccionar las aportaciones, insertar gráficos. Vamos a utilizar el gráfico de barras, en la cual también tenemos que editar el título, aportaciones. Bien, luego vamos a reducir el tamaño de las fuentes, normalmente 9, los datos, fuente 5, para que sea pequeño, ¿no? Y las columnas cambiamos a los colores que normalmente con relleno, ¿no? Hacemos clic en las columnas y volvemos a hacer clic en una de ellas de tal manera que se vea seleccionada. Le damos botón derecho, relleno, y escogemos un color celeste. La segunda, un color rojo. La tercera, un color verde. Bien, ya tenemos, entonces ya podemos modificar, achicarlo. Nos falta el texto de la fuente, también debe ser 5 para que sea más pequeño. Reducimos y lo ponemos al costado, un poquito más y listo. Muy bien, ya tenemos ambos gráficos. Ahora lo que debemos de hacer es ahora copiar los gráficos con
seleccionamos por el borde, copiar, pegar, y tenemos el gráfico, otro gráfico. Lo achicamos un poco para que esté a la par y simplemente vamos a cambiar de este gráfico los rangos en diseño de gráfico. Vamos a cambiar, seleccionar datos, ¿no? Como este selecciona la parte de arriba, ahora seleccionamos la parte de abajo y aceptar. Entonces tendríamos el siguiente gráfico. Ahora, con respecto a esto también copiamos, pegamos y tenemos el siguiente gráfico, lo cual también vamos a hacerle un poquito más pequeño, ¿no? Y en diseño cambiamos o seleccionamos los datos que serán estos. Seleccionamos estos, con ayuda de control seleccionamos estos. Entonces tendríamos de esta manera. Seguidamente bajamos y nos faltarían dos gráficos. También en este caso seleccionamos a este, simplemente lo movemos hacia su sitio, ya queda igual. Entonces copiamos y pegamos aquí. No nos olvidemos de cambiar este nombre por ciudad. Ahora acá cambiamos también el nombre por carrera profesional. Bien, ahora cambiamos el rango, nos vamos al diseño, cambiar la selección y seleccionamos este. Ya tenemos para las carreras. Luego también copiamos el anterior, pegamos, lo ubicamos y también cambiamos en diseño, cambiamos los datos seleccionando los datos. Sería esto y con control aceptar. Eso sería las aportaciones por ciudad. Ahora vamos acá, copiamos, pegamos, ubicamos y también acá debemos de cambiar por edad y seleccionando el borde nos vamos a diseño, seleccionamos los datos en este punto, aceptar, y ahora nos vamos al último, copiamos, pegamos, lo ubicamos y también en diseño cambiamos los datos, que es en este caso esto, con ayuda de control otra vez para acá, y luego aceptar. Sus aportaciones serán. Ahora veamos los tipos de datos. Este es en 3D, seleccionamos y el diseño tendría que ser en 3D. Y este también es en 3D. Como es pequeño casi no se puede ver. Y listo. Ahora esto, cambiamos el tipo de gráfico, tendría que ser de esta manera. Estamos un poco más. Ahora, bien, en 3D. Eso sería todo. Gracias. Espero que les sirva.